Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes, llegar a sus hogares o donde se encuentren para que juntos estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Qué alegría que nos puedan acompañar y apartar este tiempo para estudiar y meditar en esta fuente inagotable que es la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, gracias porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso y bondadoso. Señor, en esta noche, Señor, rogamos de tu auxilio, de tu ayuda. Padre eterno, por favor, auxílianos. Te pedimos, Señor, que nos dirijas. Queremos aprender más de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Ayúdanos y auxílianos. Padre, sin ti no podemos hacer nada. Gracias porque tú estás con nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestro estudio del libro de primer libro de Samuel. Y por favor quiero que me puedan acompañar al capítulo 13. Espero que tengan lista su Biblia y que podamos ir juntos al primer libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al 15. Versículo 1 al 15. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaban el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Hoy, hermanos, he titulado el mensaje Adán revisitado.
Y es interesante, vamos a observar algunos detalles en estos pasajes que acabamos de leer y en los cuales vamos a meditar. En medio, hermanos, de estos capítulos hay 2 versículos resumidos que hablan de cómo el rey Saúl, dice el texto bíblico, los que acabamos de leer, que luchó valientemente, liberando a Israel de las manos de los que los habían saqueado. Pero la preocupación del escritor no son los éxitos de Saúl, sino sus fracasos. Es importante observar esto, de cómo el autor bíblico nos está enfocando o no se quiere enfocar en los éxitos de Saúl, sino en sus fracasos. Y creo yo que en este sentido nosotros podemos aprender mucho de los fracasos del rey Saúl. Acabamos de leer este relato y vemos el gran error que comete Saúl, y lo cual le cuesta literalmente su reinado. Un reinado el cual iba a ser confirmado por el profeta Samuel. El rey de los amonitas, a quien Saúl derrotó en el capítulo 11, se llama Naas, que significa, y aquí por eso hablo de un Adán revisitado, porque Naas significa serpiente. Y después de que Adán y Eva sucumbieran a las mentiras de la serpiente en el jardín del Edén, Dios le dijo a la serpiente en Génesis capítulo 3: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Dios promete que uno de los descendientes de Eva aplastará a la serpiente y restaurará lo que Adán había perdido. Ahora en 1 de Samuel, capítulo 11, vemos que podría ser el nuevo Adán que aplastará la serpiente, y me estoy refiriendo a Saúl. Podríamos pensar, por eso cito el capítulo 11, porque podríamos pensar que Saúl es este nuevo Adán que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y podríamos tener esperanza en el rey Saúl y decir: este es el Adán que estábamos esperando. Este es el Adán profetizado, el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero en los capítulos del 13 al 15 resulta que repite el comportamiento del viejo Adán y que comete los mismos errores. Vemos, hermanos, cómo él comete entonces los pecados del viejo Adán. El rey de Dios aplastará a la serpiente, como lo prefiguró Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 11. Pero ese rey supremo no es Saúl. Y en estos pasajes nos queda claro de que este rey que va a aplastar a la serpiente, que le va a aplastar la cabeza, queda claro, hermanos, que no es Saúl. Saúl no es el aplastaserpientes. Él no es el redentor de la humanidad. Saúl es Adán. Es el viejo Adán. Saúl lo podríamos ver como la humanidad. En el capítulo 11, Saúl gobierna como juez, y fue algo que yo resalté. Él actúa, hermanos, en el capítulo 11 como un juez, y por eso vemos el respaldo de Dios, como Dios lo respalda. Pero él cambia ya en el capítulo 11 del versículo 12 al 15 con su afirmación pública como rey. Entonces, hermanos, en el capítulo 13 y en el versículo 1 dice el texto bíblico: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó sobre Israel 42 años. Esto es lo que se convertiría en la forma estándar de presentar a un rey en los anales de la historia israelita.
una declaración de la edad del rey en el momento de la sucesión y la duración de su reinado, sugiere que el versículo 1 marca el verdadero comienzo entonces del reinado de Saúl. Anteriormente, Saúl era solo un rey designado y reinó al estilo de un juez facultado por Dios. Pero de ahora en adelante, y esto es importante resaltarlo en esta noche, porque ahora en adelante Saúl, hermanos, gobernará como rey. Y esto es importante. Saúl comenzará a gobernar como rey. Y gobernará como el rey que el pueblo pidió. Acuérdense, hermanos, cómo el pueblo ha rechazado a Dios. Han pedido un rey. Ya no quieren saber más de Dios. Inclusive el profeta Samuel les dice: ustedes han pecado grandemente en contra de Dios, pero no se alejen del Señor. Sean obedientes. Y era la palabra del profeta, tanto para el pueblo como para el rey. Que fueran obedientes y que el Señor los iba a respaldar. Pero era importante la obediencia de ellos. El pueblo, hermano, no quería entonces a Dios como rey. Quería un rey como las otras naciones. A pesar, hermanos, de lo que el profeta les dice, de todo lo que él profetiza, que lo que va a hacer el rey, que les va a quitar lo mejor de su ganado, que les va a quitar lo mejor en muchas áreas de su vida. Ellos dicen: no nos importa. Nosotros queremos un rey como las demás naciones. En el capítulo 8, del versículo 10 al 18, Samuel advirtió que un rey tomaría todo aquello que él quisiera. Esto es precisamente lo que hace Saúl. Cuando Saúl veía a un hombre fuerte y valiente, lo tomaba a su servicio. En el capítulo 14 y versículo 52, dice el texto bíblico: y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado, o hombre fuerte y apto para combatir, lo juntaba consigo. Lo tomaba entonces para él. Esa es la actitud de un rey. Y es lo que está haciendo cabalmente Saúl. Veía a un hombre fuerte, un hombre muy bueno para la batalla, entonces él lo tomaba. En el capítulo 8, del versículo 19 al 20, el pueblo reiteró su petición de un rey que los guiara en la batalla. Pero resulta que es Jonatán quien hace esto en el capítulo 13, en el capítulo 14, y no Saúl. Veamos el capítulo 14 y versículo 1. Aconteció un día, y vea este personaje, que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traería las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y uno se preguntaría: ¿en dónde está el rey? Vemos actuar al hijo del rey, pero el rey no aparece. El que aparece en escena en el capítulo 14 es cabalmente Jonatán. A través de Samuel, el pueblo reiteró su petición de un rey que los guiara a la batalla. Pero ahora resulta de que es Jonatán quien hace esto. A través de Samuel, Dios había expulsado a los filisteos de la tierra y le había dado paz al pueblo. Eso fue lo que observamos en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Pero ahora los filisteos vuelven, dice el texto, a ser fuertes. Entonces Saúl elige a 3,000 hombres para contrarrestar esta amenaza. El resto es enviado a casa. Esto es interesante porque nos recuerda al ejército, al ejército de los hombres de Gedeón. Y este resto enviado a casa. ¿Se acuerda de esa historia, de la historia de Gedeón? Y hasta ahora todo iba
Bien, Jonatán inicia la batalla. Este ataque a un puesto avanzado filisteo provoca una guerra total. Y Saúl, hermanos, convoca entonces a las tropas. Los filisteos también reúnen su ejército. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como la arena a la orilla del mar. El escritor usa la misma expresión en el versículo 5, pero aquí se vuelve contra Israel. Describe al ejército filisteo. Ante este enorme ejército, los israelitas están aterrorizados. La mayoría se esconde en cuevas, en matorrales, en pozos, en cisternas, porque tienen miedo. Algunos abandonaron por completo el campo de batalla. Todas las tropas que estaban con Saúl temblaban de miedo, dice el versículo 7. Parece que Saúl tiene algún acuerdo con Samuel porque vendrá a ofrecer un sacrificio y bendecir al ejército. Y eso, hermanos, es lo que está esperando Saúl. Está esperando al profeta. Se ve, hermanos, de que ellos tenían un acuerdo muy probablemente. Y entonces el profeta Samuel tiene que venir a ofrecer un sacrificio, bendecir al ejército. Pero el momento de la llegada de Samuel ya pasó. Se hace tarde. Se hace tarde. El profeta no aparece por ningún lado. Y Saúl, hermanos, empieza a desesperarse. Ve, hermanos, que el pueblo tiene miedo. El pueblo está aterrorizado. Y que todavía, hermanos, aún algo más difícil que tiene que enfrentar es que la gente empieza a desertar. Y las cosas se complican para Saúl. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones como estas? Creemos que Dios, hermanos, se está tardando. Creemos que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Dios no tiene las cosas bajo control. Estos momentos, hermanos, son peligrosos porque podemos actuar de una manera tonta, de una manera equivocada, locamente acecho. Y en nuestra desesperación, hermanos, ¿cuántas veces podemos actuar de una manera equivocada? Se dice que nosotros no deberíamos de tomar decisiones o cuando estamos muy contentos o cuando estamos muy tristes. Si estamos muy contentos, podemos tomar malas decisiones. Si estamos muy tristes, muy afligidos, también, hermanos, podemos tomar malas decisiones. Y el rey Saúl tomó una decisión garrafal que lo vamos a ver dentro de 8 días. Cómo esta decisión que él tomó le costó su reino. Dios iba a confirmar su reino ese día. Pienso en el sabio de Eclesiastés, cuando dice que cómo es posible que una mosca pueda caer al perfume, ¿no?, del perfumista y pueda arruinar todo. Una decisión así, dice el sabio, una decisión así puede también arruinar cosas en nuestras vidas. Y creo yo que esto requiere de mucha confianza en Dios. Hermanos, nos tenemos que poner en los zapatos de Saúl. Es fácil señalarlo.
y decirle, sí, este Saúl, ¿cómo no esperó, verdad? Es que no tuvo confianza en Dios, o no tuvo confianza en el profeta. ¿Cómo fue posible que él actuó de esta manera? Pero hermanos, debemos de ser conscientes de lo que estaba también enfrentando Saúl. Los filisteos eran numerosos. Su pueblo estaba escondido, con miedo, con terror. La gente está desertando. Pero en esos momentos, hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Que el Señor nos ayude a poder actuar con temple ante las circunstancias de la vida. Con la dirección, hermanos, de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Y aunque pareciera que Dios se ha tardado, y aunque pareciera, hermanos, de que Dios no llega a tiempo o que Él no tiene el control, debemos de actuar de una manera sabia y de una manera prudente, sabiendo que Él tiene control de nuestras vidas. Y que aunque todo, hermanos, parezca como lo que está viviendo Saúl, debemos de esperar en Él, porque Él tiene control de nuestras vidas. Él tiene control de lo que estamos viviendo. Y es importante, hermanos, que en los momentos de dificultades, que en los momentos difíciles, sigamos confiando en el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque el escritor de este libro, guiado por tu Santo Espíritu, Señor, se enfoca no tanto en los éxitos de Saúl, sino en sus errores. Y hay tanto, hermano, Señor, en lo que nosotros tenemos que meditar. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, a ser dirigidos, Señor, por tu Santo Espíritu. Auxílianos. Señor, constantemente nos equivocamos. Regularmente tomamos malas decisiones. Esa es nuestra tendencia humana, el viejo Adán, la vieja humanidad. Pero, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Porque tú nunca llegas tarde. Porque tú tienes control de todo. Lo que nos queda a cada uno de nosotros es seguir confiando en ti. Porque tú tienes todo bajo control. Señor, guárdanos esta semana. Que esta semana sea una semana de mucha bendición. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, nuestro clamor. Y te pido que extiendas tu mano de poder y que te puedas glorificar en cada una de nuestras vidas. Danos descanso, danos reposo, que podamos concluir esta semana con tu paz, con tu bendición, con tu bondad, oh Dios Todopoderoso. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Hermanos, qué bueno que puedan apartar este tiempo. Por favor, acompáñenos en síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. También síganos en YouTube y nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, denle like, también active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos, coméntelos, de esa manera nos ayudan bastante. También están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar.
Hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.